Bueno, como pasa en toda la literatura y más en la poesía, quienes nos gusta escribir, quienes tenemos ganas de escribir, vamos intentando crear una voz que nos pertenece y no, una voz milenaria, una voz que normalmente no escuchamos en lo que leemos, y vamos creando una voz lírica, ¿no? En el caso de la poesía, una voz lírica que está relacionada con lo que se ha leído, ¿no? Y que siempre encontramos este tipo de ecos, ¿no? De las influencias, y por otro lado una voz necesaria. Entonces siempre se tiene la idea, ¿no? De lo que el otro lee es exactamente la vida de quien escribe. De alguna manera sí, pero no en su totalidad. Es decir, sí nos basamos obviamente los escritores en la experiencia, pero ante todo en el oficio de la literatura. Es la creación de una voz lírica. El amor es lo único que nos salva de la vida. El amor es lo único que nos salva del mundo caótico. Es lo que nos permite construir o por lo menos imaginar una posibilidad. Quizá hasta una probabilidad, pero por lo menos nos hace pensar en la bondad humana, nos hace pensar en la nobleza, nos hace pensar que somos seres humanos y que podemos tener la dignidad de autonombrarnos humanidad. Entonces es una parte importantísima, tratar todo el tiempo de ser fieles creyentes del amor, no perder jamás la fe. Y eso es precisamente lo que nos tiene aquí ahora, ¿no? Si no creyéramos en el amor, no estaríamos en este lugar, y eso lo hace un acto muy hermoso. Bueno, mi conexión con la literatura básicamente es de una manera mucho más profunda con los escritores del Río de la Plata, en este caso con las dos enormes voces, ¿no? De Jorge Luis Borges y sobre todo de Julio Cortázar. Lo que me permite a mí en lo particular, con esa influencia, sobre todo de Cortázar, en este caso, tomar siempre el lenguaje como una experimentación. Es decir, ese juego lúdico, obviamente, serio, ¿no? Que es jugar con el lenguaje. Y jugar con el lenguaje significa darle a las palabras la posibilidad de que signifiquen más de lo que significan cuando se puede relacionar, ¿no? Con otro tipo de palabras. Entonces, finalmente, lo que uno hace cuando estudia poesía es entrar en ese juego fatal, ¿no? Que es el juego del lenguaje, y tratar de transformarlo para crear imágenes que nos hagan, de alguna manera, entender la vida de otra forma también. No cancelar la que uno vive, sino ensanchar la que uno vive, ¿no? Hacerla mucho más preñada, más enriquecida, etc. Entonces, tanto el rigor de Borges, a quienes leemos, a quienes escribimos, necesitamos un rigor borgiano, porque hay que sentarse a escribir todos los días, porque hay que trabajar, porque hay que tener oficio. Y por otro lado, esa libertad, ¿no? Que en el lenguaje, en el juego, que promueve Julio Cortázar. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta. Bueno, el Elan Poetry es una maravilla. El Elan Poetry es un corazón que late, o donde late, un corazón donde late la música y la poesía al mismo tiempo. Un proyecto que intenta volver a fusionar lo que en su principio fue, ¿no? Donde la música y la poesía iban juntas, toda la poesía trovadoresca, toda la poesía del amor cortés, ¿no? Donde no había una separación. Es decir, el poeta está cantando, el poeta tiene instrumentos, el poeta está creando música con la palabra. Ahora, bueno, lamentablemente yo no canto, no ni hago música, entonces somos un proyecto muy hermoso, pero además somos un colectivo. Esa parte es muy importante, con un colectivo en el sentido de que todos somos creadores, todos. Las voces están creadas, la música está creada, la poesía está creada. Y es un intento de sacar a la literatura, de sacar a la poesía de los libros, de los grandes, ¿no? Espacios culturales, y hacerla accesible, porque la gente escucha música, la gente escucha poesía,
Arturo Aro, percusiones latinas, ¿no? Tiene muchos años de ser un músico percusionista, ha estado en muchos grupos. Emanuel Mendoza Lara, un guitarrista clásico, ¿no? Que te puede tocar lo que sea, te puede improvisar lo que sea. Y bueno, en este caso yo. Somos 5, ahora tenemos 2 músicos invitados, ¿no? David Mendoza, muy joven, un artistazo en el sax, bueno, ahorita lo van a oír, y Felipe Pérez Betancourt en el bajo. Pero más allá de las edades, son experiencias que se combinan. Y entonces a la hora de estar creando es una maravilla, porque los chavos son muy frescos y ellos están metidos en la poesía. Imagínate lo que van a jalar, ¿no? Las voces tan frescas, ¿no? Y sobre todo, todos creemos en el amor. Todos, independientemente de cómo lo vivamos, de cómo hayamos elegido vivirlo, porque además el amor es una enorme, gran elección, ¿no? En el sentido del azar y en el sentido también de la decisión. Y somos grandes creyentes del amor, entonces vas a tener aquí una miel derramada, ¿no? Tanto con la poesía como en el slam poetry. Y la verdad estamos muy contentos, somos un proyecto cultural. No, este es un proyecto que nace en San Luis y que hemos recibido mucho apoyo de Cultura Municipal. Eso hay que decirlo. Es la segunda vez que obtenemos el apoyo de Cultura Municipal y la verdad estamos muy agradecidos. Es un proyecto que nace, es muy joven, nace apenas finales de noviembre del año pasado. Estuvimos trabajando en los bares, esa parte es muy linda porque llevar poesía a los bares siempre es hermoso, hasta que entramos en una situación de inventario inmunológico, como le llamamos, ¿no? Y ahora, bueno, estamos tratando de estar en las redes, ¿no? Y de compartir, porque lo más importante es compartir. Si tú puedes ser un gran creador, si tú no tienes ese espíritu de generosidad y de compartir, no se puede tener un proyecto así, ¿no? Entonces, estamos en esto. Yo creo que la vida se va dando en escalas, como el viento, como el navío, ¿no? Vamos llegando a puertos, volvemos a salir al océano, al mar, vamos como las golondrinas anidando, luego volvemos a volar. Entonces es un intento de tratar de decir que también el amor es una escala, no llega, se va, vuelve a llegar, se vuelve a ir, y de alguna manera siempre está, ¿no? A veces más intenso, a veces no tan intenso. Entonces, del 15 al 26, porque a partir del poema 15 da un poquito ahí un giro, ¿no? Y llega hasta el 26 precisamente para dar como esa intención de escala en el sentido de escalón, de llegar, partir, ¿no? Lo que llega, lo que parte, lo que llega, lo que parte. Entonces, ahí está un poco la explicación de por qué en escala del 15 al 26. Y Maritza presenta el poemario con esa frase: nombrar el amor es volver a vivir. Es decir, hay que decirlo, hay que expresarlo, el amor debe de tener palabras. Y es un poco esa apuesta también de que el amor no es mudo, aunque sea ciego. Entonces hay que hacerlo hablar, ¿no? Porque a veces damos por entendido, ¿no? El otro, la otra siente, ¿no? Lo que yo quiero expresar, no siempre es así. Hay que decirlo y hay que gritarlo y hay que exhibirlo, ¿no? Hay que confesarlo, ¿no? Bueno, a mí me parece el que las mujeres tenemos que hablar. Ese es el reto, ¿no? El reto es que las mujeres vayamos creando un lenguaje, ¿no? En torno precisamente al deseo. El deseo es un preámbulo, es una puerta anterior a la sexualidad, anterior al erotismo, ¿no? Es esa parte donde tanto hombres como mujeres entramos en esa dimensión de juego, de entrega, de unión, ¿no? Entonces me parece que el reto está en nosotras mismas, ¿no? En nosotras mismas, en el sentido en el que hay que escribir, hay que hablarlo, hay que decirlo. Con mucho gusto los invitamos, los esperamos en la presentación del poemario en escala del 15 al 26 en el Facebook Live que presenta, ¿no? Que alberga la página de Cultura Municipal, Cultura San Luis, el jueves 24, 8 de la noche. Vamos a disfrutar muchísimo con la palabra en la poesía. Acompáñenos. Agradecemos mucho el espacio que nos da Cultura Municipal. Muchas gracias.